Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco sobre el rastreo de ataques, específicamente sobre algunas leyes de delitos informáticos, al menos en Costa Rica, los conceptos de forense digital y su relación con otras ciencias forenses, las reglas de evidencia y la evidencia digital como un concepto. Para hablar específicamente de las leyes de delitos informáticos en Costa Rica, debemos hablar de la última actualización que hubo, la cual es una reforma que se realizó en el 2012 a la sección número 8, que esta es la ley de delitos informáticos y conexos, del título 7 del Código Penal. Esta ley se llama la ley 9048. Entre los cambios más importantes que tiene esta actualización realizada en el 2012 se encuentra el artículo 67, el cual amplía un poco más el concepto de corrupción, incluyendo el delito informático como un concepto mencionado como parte de la corrupción. En el artículo 196 se hace una modificación sobre la violación de correspondencia o comunicaciones, incluyendo, todo lo que tiene que ver con la intercepción de datos en las redes y demás. En el 196 bis se habla también sobre la violación de datos personales, y esto incluye tanto los datos que tiene que ver de forma digital como física. Como todos sabemos, muchos de los casos que se realizan o que se estudian sobre diferentes robo de datos terminan también al mismo tiempo en extorsión hacia las personas para obtener algún dinero, por ejemplo, por no publicar información personal o alguna de este tipo. Y entonces en el artículo 214 se habla sobre lo que es la extorsión. En el 217 bis se habla sobre lo que es una estafa informática, incluyendo todo tipo de estafas que tenga que ver con computadores, con información digital, con modificar información, con extraer información de alguna persona sin su permiso, etc. En el 229 se habla sobre el daño informático. En este caso, es importante mencionar que, por ejemplo, cuando una persona daña intencionalmente otra computadora, puede ser por medio de un virus, de un cracker o algo así, algún programa que realice un daño en otra computadora a nivel de software, a nivel de hardware. Eso ya está tipificado en la ley en el artículo 229. De igual forma, cuando una persona espía a otra por medios digitales, sin su consentimiento, haciendo uso de herramientas digitales, se lo considera espionaje en el artículo 288. Es importante también el artículo 2 que contiene el 229, el daño agravado, y en este caso quise ponerlo textual para que lo viéramos un poco. Dice que cuando el daño cayera sobre redes, sistemas o equipos informáticos, vean que aquí es importante que se contempla qué pasa si se dañan switches, routers, access point. ¿Qué pasa si se daña un sistema, la ejecución de un sistema como tal? Estamos hablando de una aplicación en un servidor, puede ser un web server, un application server, una base de datos, ¿verdad? Instrumentos telemáticos o electrónicos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se produce una sobrecarga en un sistema y se daña al mismo tiempo? O sus componentes físicos, lógicos o periféricos. Muy bien, entonces en este caso se amplía bastante lo que tiene que ver con la parte de delitos informáticos, el daño agravado. Los artículos que también se modificaron fueron el 229, explicando un poco o ampliando sobre lo que es el sabotaje informático, el 230, la suplantación de identidad, y en este caso básicamente lo que hace es ampliar las opciones de suplantación de identidad al mundo digital, ya que antes se encontraban simplemente en la parte física. Espionaje informático, instalación o propagación de programas informáticos maliciosos, cuando por ejemplo un virus se instala de forma remota. Suplantación de páginas electrónicas,
Ahí estamos hablando ya de suplantación de una página, por ejemplo, hacer una copia de una página, qué sé yo, para que alguien ponga sus credenciales, ¿verdad? Y luego capturarlos, el phishing. Facilitación del delito informático, también las personas que intervienen en el proceso, pero no precisamente tienen una relación directa con el proceso digital. Eso también lo abarca. El narcotráfico y crimen organizado a través de las redes digitales o las redes de informática y la difusión de información falsa. Esos son, digamos, los artículos que se modifican en esta ley, la 9048 de delitos informáticos, y es importante tenerlos claros, ¿verdad? Que al respecto la ley, al menos en Costa Rica, ha avanzado bastante, no tanto como quisiéramos. Existen todavía muchísimas otras cosas que debiera tomar en cuenta, ¿verdad? Como todos sabemos, uno de los detalles más importantes con la informática es que constantemente se está reinventando, crece y se crean nuevas tecnologías. Entonces las leyes no siempre van a la velocidad que quisiéramos, siguiéndole el paso, pero es importante que esos cambios se realicen. Al respecto de qué es el forense digital y sus relaciones con otras ciencias forenses, bueno, en realidad más bien las ciencias forenses han existido desde hace muchos tiempos y existen diferentes ramas. El forense digital es una de las más nuevas, ¿verdad? Que crece con el apogeo de las tecnologías de información y comunicación. El concepto de forense digital es muy relacionado a las ciencias forenses básicas o naturales, pero básicamente está orientada a la parte de los datos o la información digital. Dice que el cómputo forense, también llamado informática forense o computación forense, análisis forense digital o examinación forense digital, es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructura tecnológica que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que son válidos dentro de un proceso legal. Este es un concepto importante que encontré de este autor, bastante reciente, 2016, y bueno, en este caso lo que nos dice es que sí, básicamente lo que se hace es identificar cuáles son los datos que son importantes para un proceso legal. Se hace todo lo que es la cadena de custodia, que es la preservación de estos datos, o sea, tomarlos de forma que no se vayan a modificar, luego realizar procesos de análisis y presentarlos ante un juzgado o un juez en su defecto, si fuera necesario, para un proceso legal. ¿Cuáles son las reglas de evidencia? Bueno, existen algunos datos importantes como la cadena de custodia que estábamos conversando, la cual sigue reglas muy rigurosas, ¿verdad? De identificación, preservación de los datos para que no se vayan a modificar. Existe algo que se llama imagen forense. Existen programas que sirven para realizar imágenes de discos duros sin modificarlos, de forma que cuando usted, por ejemplo, simplemente enciende un computador, ya el computador consulta ciertos archivos, los modifica, los actualiza. Entonces, en realidad, en lugar de encender el computador, simplemente se extrae el disco duro y se le hace una imagen con un programa de forma que no se modifique ninguno de los archivos, para que no vaya a haber la más mínima duda de que los datos que están ahí son la evidencia fiel de lo que ha sucedido en el computador y no hay ninguna modificación por defecto. Luego se realizan los análisis de archivo, que es parte de los procesos del cómputo forense. El cómputo forense tiene los siguientes pasos, que bueno, es parte de lo que hemos venido hablando, pero básicamente identificar los datos, preservarlos, realizar una custodia adecuada, analizarlos y presentarlos ante el ente adecuado en su defecto. Y luego también, como último concepto, tenemos lo que es la evidencia digital, que uno de los conceptos más acertados es proveniente de una norma norteamericana,
que básicamente es la búsqueda y la incautación de computadoras y obtener evidencia electrónica en las investigaciones criminales, ¿verdad? O sea, básicamente es un concepto muy práctico que va directamente a incautar equipos electrónicos, información digital que se encuentra en una investigación criminal, ¿verdad? Como estamos viendo en este caso, digamos, lo que es la informática forense está dentro de las investigaciones criminales, es parte de, ¿verdad? O forma parte de esos procesos en la actualidad. Existen diferentes tipos de evidencia digital, los registros generados por el computador, por ejemplo, cuando son correos electrónicos, ¿verdad? Que son directamente hechos por una persona y que se generan en el computador. Registros no generados, sino simplemente almacenados o en computadores, por ejemplo, cuando queda un registro, un log de los eventos que han sucedido, y los registros híbridos, que incluyen ambos tipos. La diferencia entre estas tres categorías básicamente radica en el factor humano. Muy bien, espero que les haya quedado muy claro. Muchísimas gracias, saludos.